Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre la radiografía, sobre maternidades y paternidades en la educación superior y la primera infancia. Este diagnóstico revela la falta de datos oficiales, pues sobre estas realidades que se están llevando a cabo en la educación superior, y por ello se diseñó pues un cuestionario, una metodología para poder tener el primer acercamiento a esta realidad. Y para hablar de estos temas, pues nos acompaña Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, y Berenice Quiroga Martínez, gestora de comunicación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y después vamos a tener una conversación con la directora, la primera directora del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro como lo conocemos. Hablaremos con María Luisa Aguilar y lo que viene y su propia expectativa y la dirección que tendrá para el Centro Pro. Así que acompáñenos. Y no es menor lo que en estos días se ha presentado, que es la radiografía de las maternidades y las paternidades en la educación superior, primera infancia. Esto nos parece muy trascendente que lo podamos colocar en la reflexión y en el debate, porque si hay un obstáculo muchas veces para las mujeres para poder concluir sus estudios, tiene que ver con las maternidades. Entonces, pues hemos invitado a quienes están involucradas en esta radiografía, y agradezco muchísimo a Berenice Quiroga Martínez. Ella es gestora de comunicación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México. Berenice, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Lucía, por este espacio. Pues, y más tarde esperemos se sume a esta conversación a nuestra querida Tania Ramírez Hernández, quien es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia. Pero a ver, Berenice, vamos a entrar en el tema. Haznos un panorama general. ¿Qué nos dice esta radiografía de las maternidades y las paternidades en nuestro país? ¿Qué estamos enfrentando, Berenice? Agradezco el espacio brindado para hablar sobre esta radiografía, este estudio que hicimos desde la Organización de Estados Iberoamericanos y la Red de Derechos de Infancia en México. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos nos preguntábamos principalmente qué implicaciones tiene, ¿no?, para las y los estudiantes de educación superior, personal académico o personas dedicadas a la investigación, iniciar una vida familiar mientras se cumple alguno de estos roles, ¿no? Entonces, nosotros nos cuestionamos mucho esto y vimos la oportunidad de poner esta temática sobre la mesa, que si bien se han hecho como acciones, que en la radiografía las podrán encontrar, fue la verdad bastante interesante los hallazgos, ¿no?, que nos encontramos. Vemos, ¿no?, como el país y las universidades no pueden estar ajenas, ¿no?, a estas transformaciones sociales que se están dando, la presencia cada vez más de las mujeres, ¿no?, en el espacio profesional, como académicas, como investigadoras, y pues la posibilidad de ejercer también su rol como madre, ¿no? Entonces, pues bueno, este estudio lo realizamos con apoyo de una investigadora, quien fue la que guió todo este proceso, la doctora Alma Vanessa Arbizu Reinaga. Ella es profesora en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Y bueno, entonces, en esta radiografía lo que encontramos es importante destacar que hay acciones que ya están realizando las universidades, ¿no? Que a pesar de que pudiera parecer un tema que a lo mejor todavía no está tan visible, sí hay acciones. Sin embargo, estas acciones pueden mejorarse, ¿no? Sí, las universidades conocen las realidades de estas personas, ¿no? De las estudiantes, de las académicas, de los investigadores. Berenice, ¿cuáles son las realidades que tienen que conocer las universidades? Cuéntanos qué es. Pues sí, la problemática. La radiografía, para empezar, te cuento, porque un poco para llegar a estos resultados tenemos que ver
la información la obtuvimos desde dos puntos de vista. Por un lado, la información estadística, ¿no? Ahí viendo algunas cuestiones como las bases dinámicas de nacimiento, encuesta nacional de empleo y demás, que nos ayudaron como a hacer una triangulación, ¿no? En cuanto a datos. Y también un cuestionario piloteado y que difundimos también para que las personas nos compartieran sus testimonios y de ahí, ¿no? Recuperar estos resultados que tú bien dices. Tuvimos 96 respuestas de personas que nos compartieron, entre estudiantes de licenciatura, de posgrado, personal académico e investigadores. ¿Y qué encontraron? Preguntábamos algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿cuál ha sido el mayor reto que se han encontrado, ¿no? Para cumplir o para compaginar, ¿no? Estas dos actividades. Entonces, pues el mayor reto, en efecto, fue la compaginación, ¿no? 58 personas dijeron que la compaginación entre la vida laboral y la vida académica y la vida profesional, exacto. O sea, y la vida familiar. Y la vida familiar, exacto, la vida familiar y el ser investigador, ser estudiante, ser académico. Ese fue uno de los roles. Pero ¿y es también igual para mujeres y hombres? No. Compaginar la vida familiar y ser académica. No, por supuesto que no, porque vemos también que en las mujeres, pues sobre todo recae aún más. Justo es interesante ver toda la radiografía porque justamente se ve que las mujeres deben de ser quienes cumplen esta parte del cuidado, ¿no? De la crianza en casa y demás. Pero por el otro lado, en los hombres, quienes deciden ser padres, en ellos recae mucho la parte económica, el llevar el dinero a casa, ¿no? El solventar, fíjate, ¿no? Todas esas acciones. Qué curioso, sí, Berenice, porque estamos hablando de una radiografía de población académica, digamos que tiene cierto conocimiento que uno diría habría que cambiar el mundo, pero que los estereotipos se mantienen. En exacto. Ellas el cuidado y en ellos el ser proveedores. Entonces, qué contradicción y qué fuerte, pero qué interesante también que en esta radiografía, esta información nos coloque los retos que todavía está, el poder transformar estos roles que siguen estancados en nuestra realidad. Pues justamente esta radiografía, pues mira eso, ¿no? Mira las distintas realidades, mira la diversidad. Incluso, por ejemplo, entre los otros resultados que preguntábamos, preguntas que nos hacíamos y de los resultados que obtuvimos, fue de qué estrategias utilizaban, ¿no? Para poder compaginar, ¿no? Tanto su vida personal como con la profesional. Y pues muchas personas indicaban las redes de apoyo. Pero las redes de apoyo no solo vistas como desde la persona que me va a cuidar a mi hijo o mi hija mientras yo estoy trabajando, estudiando, lo que sea, sino también, y ya nos lo decía en esta radiografía, sino a mí, amigos que me compartían la tarea, ¿no? Maestras que me dejaban a lo mejor entregar posteriormente mi tarea o que te decían, no te preocupes, vente con tu niño aquí a la clase. Eso involucra también las redes de apoyo, ¿no? O sea, van más allá de las redes de apoyos que a lo mejor nosotros pensamos que solamente es la familia, ¿no? Que está ahí para cuidarte o la pareja, ¿no? No, sino que se extiende más, ¿no? A la vida académica, a darte un apoyo para que tú puedas seguir continuando con esa parte profesional, ¿no? Apoyo también a las mamás, estás refiriéndote, no solamente es que tengo mi mamá, o sea, la abuela de la criatura, y entonces le digo, mamá, en lo que voy a la universidad te dejo a la hija, al hijo, regreso, o en lo que trabajo, sino ya para ella misma, ¿no? Eso es qué importante lo que acabas de decir, ya sea la tarea, que las maestras, los maestros sean flexibles, de ahí algunas líneas que seguramente las universidades tendrán que tomar nota para poder hacer más fácil la vida de estudiantes y académicas. Sí, incluso también preguntábamos sobre si habían recibido algún apoyo institucional. La mayoría evidentemente dijo que no, pero había algunos que sí recibían licencia o permiso, las becas o el apoyo económico y las guarderías, ¿no? Que a lo mejor son las menos, pero aquí, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chiapas, es importante destacar, ellos tienen una guardería para sus estudiantes, ¿no? Para hijos de sus estudiantes, ¿no? O sea, hay casos, te digo, como te decía, sí ya se están haciendo cosas,
falta quizá hacerlas un poco mejor con base en las necesidades, ¿no? En un diagnóstico real de estas realidades, sobre todo porque, pues, así como hay de diversidad en todo, también las maternidades y las paternidades son diversas, ¿no? No se viven de la misma manera. Durante la presentación ya nos contaba una persona que, pues para ella, afortunadamente, todo se había dado de manera fortuita y de manera bien. O sea, había recibido apoyo de docentes, había recibido apoyo de sus compañeras, ¿no? Pero hay otros casos donde no, ¿no? Donde la verdad es que las mamás, los papás son discriminados. Incluso hasta hacían esta mención de que como mamá a lo mejor te cuestionan mucho de por qué traes a tu niña, ¿no? O sea, va a llorar, etcétera. Pero a los papás, cuando llevan a sus hijos, es como de, qué bonito, que te estás haciendo cargo de tu hijo, ¿no? O sea, incluso todavía aquí, o sea, nos falta mucho trabajo, ¿no? Para mirarlos desde, pues, con una misma mirada, ¿no? No darles, no inclinarnos más, inclinar la balanza más hacia, ay, qué bonito, qué bueno que tú como papá sí estás siendo, ¿no? Corresponsable en la formación, crianza de tu hijo, y tú como mamá, qué irresponsable por traerlo aquí, ¿no? O sea, ¿sabes? Que volvemos a este tema de los estereotipos, ¿no? Uno pensaría que el llegar a la universidad o a algún posgrado nos da las herramientas para transformar esos estereotipos, y vemos cómo también hay una continuidad de ello. Berenice, yo te quería preguntar si tienen el dato global de cuántas mujeres en el grado de educación superior son mamás, cuántas mujeres y hombres, o todavía ese dato no está. No está ese dato, o sea, por eso te comentaba que se hicieron cruces con diferentes bases de datos, porque esta información no está, o sea, y en eso creo que es en lo que también tendrían que trabajar las universidades, ¿no? En hacer primero un diagnóstico, ¿no? Conocer cómo son sus estudiantes, conocerlos, pero realmente no nada más de cuántos años tienes y demás, ¿no? Tienes hijos, estás embarazada, planeas, ¿no? Incluso en este momento de la vida donde ya estás iniciando tu carrera profesional, planeas también iniciar una vida personal, ¿no? O continuar con tu vida personal, con la crianza, ¿no? Con tener hijos y demás. Eso no está, o sea, hicimos cruces entre la base dinámica de nacimientos del INEGI, datos de natalidad y fecundidad del INEGI también, la encuesta nacional de empleo, anuarios estadísticos de la NUYES, registros del CONACYT. Todo esto se hizo y se hizo con cruce, porque en realidad es que no hay información como tal. De ahí la importancia de esta radiografía que nos abre, yo te diría, un poco la ventana para asomarnos a qué está ocurriendo en este nivel educativo, cuáles son las necesidades que se están generando y que no están siendo vistas, como bien lo señalabas al inicio, ¿no? Lo importante es mostrarlo para ver, digamos, las necesidades, y entonces que puedan las universidades, el sistema educativo superior en general, decir qué necesito hacer para que las alumnas y los alumnos puedan poder continuar, digamos, sus estudios superiores, pero también las investigadoras, porque hemos hablado de básicamente de estudiantes que llegan o con sus hijas e hijos y las reacciones de la escuela, pero ¿qué pasa con las investigadoras? Pues de investigadoras, te digo, de igual manera, fueron pocas las que participaron, fueron 9 investigadores y 9 investigadoras. En sí la información se agrupó, pero no están exentas, ¿no? O sea, también pasa lo mismo, o sea, ellas sí tienen que elegir, ¿no? Entre una carrera, pues continuar con la carrera profesional o la maternidad, y lo vemos más en carreras de ciencias exactas, por ejemplo, donde pues la dedicación es aún más fuerte. Y además, pero también algo que me gustaría dejar también mucho acá, poner sobre la mesa, es que más allá de verlo también por las maternidades, por las paternidades, y que sigan continuando ejerciendo su derecho a la educación, también hay que verlo, dejar de mirar como que la niñez es una carga, ¿no? La niñez no es una carga, sino forman parte de un ciclo de vida, ¿no? Donde el cuidado y las atenciones diferenciadas son parte de la vida misma. Entonces, los niños, niñas, no deben de ser vistas desde una carga, y más bien están en una etapa maravillosa y
fundamental para el ser humano, ¿no? Para su desarrollo integral, que si no se brindan las atenciones necesarias para su desarrollo, o sea, es una etapa que se tiene que aprovechar lo más que se pueda, ¿no? Entonces, también me gustaría poner que derivado de esta radiografía se sacaron 5 mensajes claves que están en forma de infografías. Que ahorita entramos, si quieres, a esos 5 mensajes. Me gustaría que pudiéramos un poco, me gustaría preguntar, ¿este es el primer acercamiento, este es el primer estudio de este tipo en nuestro país? Podríamos decirlo que sí, no encontramos como más información. La doctora Vanessa Arbizu ha un poco enfocado su línea de investigación en torno a esto, pero sí, es de los primeros estudios que están en esta materia. ¿Se hicieron tanto en universidades públicas como privadas? Sí, la encuesta se lanzó para que participaran todas las personas que cumplieran, ¿no?, con cierto perfil, que fueran estudiantes de licenciatura, académicos, investigadores, y que en ese momento tuvieran la crianza, ¿no?, de una hija en primera infancia, desde los 0 años a los 5 años, 11 meses. Que es donde más demanda de atención y de cuidados se tiene. Tiene, exacto. Bueno, Correcto. pues vamos a seguir hablando de los resultados de esta radiografía porque como lo está viendo es un primer acercamiento a una realidad que está ahí, que la podemos ver si vamos a las universidades de manera cotidiana, pero que no se llega a valorar lo que implica para las estudiantas, para los estudiantes, y esto que tú señalabas, ¿no? Si ellos llevan a su hijo, a su hija, pues todo el mundo les dice, ay, qué buen papá, qué maravilloso, qué gran, ¿no? Le ponen casi una estatua, seguramente lo ayudan, hay más disposición en acompañarlo, pero cuando nosotras ejercemos este mandato social de el cuidado de nuestras hijas, entonces se ve irresponsable que las llevemos. ¿Cuál es el mensaje que está atrás? ¿No? Tenemos que abandonar los estudios para dedicarnos a la crianza si somos mujeres. Y creo que eso es parte de estas cuestiones que tenemos que transformar para que las mujeres podamos seguir accediendo al derecho a la educación, como bien lo decías, Berenice. Pero algo importante es en términos de infraestructura, que encuentran y apoyos institucionales. 70% de las personas encuestadas mencionaron que en sus universidades no se cuenta con estancias infantiles, espacios de cuidado para estas niñas y niños, y esto es parte de los retos que se van encontrando, y le damos la bienvenida a Tania Ramírez, que ya se encuentra con nosotras. Tania, qué gusto tenerte acá. Ya nos hizo un panorama bastante amplio, Berenice, de los hallazgos de esta radiografía. En materia de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Ahí hay una deuda en términos del cuidado de niñas y niños y de las facilidades para que las personas, mujeres y hombres que deciden ser madres, puedan seguir con su educación. Sí, muchas gracias, Lucía, y un gusto también coincidir acá con Bere. Hay una deuda histórica, yo diría incluso en el entendimiento de qué ha implicado esa transformación de roles que las mujeres hemos tenido en las últimas décadas, el último siglo, ¿no? Se ha hablado y en términos positivos, y es cierto, de cómo las mujeres hemos accedido a la educación superior. Esto garantiza mejores condiciones de vida, mejores oportunidades laborales. O sea, cuantos más años una niña o una adolescente pueda permanecer en la educación hasta la universidad e incluso posgrado, pues está mucho mejor, y esto está estudiado, está mucho mejor garantizada la posibilidad de sustento que tenga, e incluso después la independencia económica, que es algo que sabemos que cuando no existe, pues historias de violencia por la dependencia del hombre, etcétera, se plantean ahí. Pero lo que no hemos acabado de entender bien o de ajustar en términos de nuestros ciclos vitales es que efectivamente el momento de fertilidad en términos poblacionales pues coincide con el de la educación superior, ¿no? Idealmente diríamos, ¿no? O sea, cuando se logró
digamos, hacer que una niña, que una adolescente, que una mujer joven no quedara embarazada, en el mejor de los escenarios en donde logró concluir su primaria, su secundaria, su preparatoria, sería en la universidad y en los posgrados el momento en el que naturalmente se convertirían en madres, ¿no? Sin embargo, no están las condiciones dadas para que esto suceda, ni los apoyos generalizados de los varones, y digo generalizados porque en la presentación rescatábamos pues muy buenas experiencias de solidaridad, de hombres que están entendiendo el cambio de los tiempos y se ponen a la altura, pero como el diseño de las currículas, de las instituciones académicas, de la propia infraestructura en las universidades, sigue sin ser adecuado, y yo lo diría así también, Lucía, no solo adecuado para las mamás que son mamás, sino adecuados para la vida que se abre en términos de los niños y niñas que llegan siempre, y no solamente de las estudiantes, de las docentes, de las investigadoras, del personal administrativo, de las secretarias, ¿no? Al final son también entornos de trabajo, ¿no? Tienen sus condiciones de estudio, sus particularidades, pero esas infraestructuras, o sea, no hemos llegado todavía a consolidar que en las universidades haya lactarios, ¿no? Es como un sinsentido, como una quimera, cuando en realidad tendríamos que entender que todo espacio público debería tener un lactario, ¿no? Más con la evidencia que estamos comentando ahora, pero eso, ¿cómo estar a la altura del cambio de los tiempos y todavía los calendarios, las cargas escolares, las escuelas, pues no acompañan esto de lo que nos hemos dado cuenta las mujeres y que a muchas mujeres les costó, pues, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y de ahí la importancia del sistema de cuidados que tanto se ha anunciado y que no termina de aterrizar. Y a ver, de repente me da la impresión que se piensa que el sistema de cuidados está fuera de estos espacios universitarios, es decir, en las colonias, en los barrios, pero no se piensa en todos los espacios en los cuales las mujeres interactuamos, pueden ser universidades, centros laborales, en el campo, en los mercados, en los tianguis, etcétera, y tampoco se piensa en los espacios de la infancia, es decir, qué necesitan esas niñas y esos niños en esos entornos, Tania. Absolutamente. Y cuando empezamos en los diálogos con OEI y con las académicas que hicieron la investigación, que arrastraron el lápiz, un poco hablábamos de eso, ¿no? De cómo convertir estas propuestas, estos hallazgos. Yo diría que este estudio, y lo comentábamos la semana pasada, es muy innovador, precisamente porque está hablando de cómo los cuidados suceden en todo espacio en donde hay interacciones sociales y en todos los espacios en donde hay niñas, niños, adolescentes. Es decir, en todos, ¿no? Pero claro, tenemos esta idea de que solo la juventud accede a la universidad y está ahí, y pues creo que este es un estereotipo, quizá incluso un prejuicio que habría que empezar a abandonar, ¿no? Pensamos también que los cuidados tienen que ver, y en esto éramos muy enfáticas y lo seguiremos siendo en Redim, como si los cuidados, o esta gran discusión nacional sobre los cuidados, observaron a la niñez como carga, ¿no? Únicamente como carga, en vez de entender pues toda la dinámica de la vida y de los ciclos de vida que tendría que comprender, entender el cuidado de la vida, no solo el cuidado de las cargas que las mujeres tenemos por los roles históricamente asignados, etcétera, ¿no? Para Redim ese es un gran desafío, Lucía, y es un diálogo que queremos proponer y que hemos estado encontrando buena escucha, aunque la inercia va en el sentido de pensar que la niñez es carga. Pues sí, porque ha sido un poco la realidad de muchísimas mujeres. Pero pues caray, las adolescentes también cuidan, los niños y niñas de los hermanos chiquitos también cuidan, en las circunstancias más pobres también está, en fin, ¿no? Y concretamente sobre el estudio para entender esta dinámica en las instituciones de educación superior, ojo, no solo universidades, ¿no? También pueden ser centros de investigación, también pueden ser, en realidad, toda otra institución educativa a nivel superior, pues entender que la vida se abre y se nos instala, y que hacer
lugares más accesibles para niñez y adolescencia en realidad va en beneficio de todas las personas, ¿no? Te acordarás cuando se dialogaba mucho sobre este derecho a la ciudad, ¿no? Que en la Ciudad de México fue como muy innovador. Yo recuerdo mucho a los arquitectos, los más sabios ahí en JICAL y estas organizaciones diciendo: tenemos la evidencia que una ciudad diseñada para la niñez es la mejor ciudad posible para todas las personas, porque ahí donde hay una rampa para una carriola puede pasar después alguien con un bastón o alguien con una discapacidad, ¿no? Entonces quizá entender eso, no solo como ahora tenemos que ponerle lactarios a las universidades porque las mujeres o porque la chaviza, sino entender que esos diseños más amplios, más incluyentes, posibilitan que la vida se habilite de mejor manera para todas las personas, y eso también tiene su redundancia en temas de salud mental, en temas de eficiencia, incluso eficiencia económica, por pensar en los centros de trabajo, ¿no? Y ahora que tú lo mencionas, no, bueno, y ahora tenemos que hacer los lactarios, bueno, y ahora tenemos que poner las rampas, no, bueno, y ahora tenemos que hacer las guías para las personas que traen bastón y que sepan dónde, o sea, todo se ve como carga. No solamente en términos de la infancia, así como lo estás señalando, pareciera ser que no es parte de la vida misma garantizarle a todas las personas, independientemente de su condición, que puedan vivir la vida y vivirla bien, ¿no? Es decir, si tú o yo o Berenice o cualquier otra mujer quiere hacer un posgrado y se embaraza o tiene a su cargo, yo lo pienso como para incluso las abuelas, déjame decirte, trayendo a las mujeres de mi edad que pudieran ser abuelas y que dicen: ¿por qué si quiero hacer una maestría, mi hija también está estudiando, yo tengo que renunciar a eso porque me quedo a cargo de mis nietas y no puedo compartir este cuidado de la nieta, del nieto? Eso, mi hija estudiando, yo también, y la niñez en paz, tranquila, cuidada, en ambientes sanos. Totalmente. Ese es un poco el estándar o la utopía de la universalidad, ¿no? Cuando hablamos de la universalidad en la garantía de derechos, tiene que ver con eso, ¿no? No tanto en entenderlo como, un pequeño ajuste, una pequeña medida para cada grupo de población que vaya saliendo, sino decir, a ver, si la educación va a ser un derecho para todas las personas, que no haya obstáculos para poder alcanzar ese derecho, no importa si eres abuela, mamá, tienes una discapacidad, ¿no? Ese es el sentido un poco de la universalidad que plantea como uno de los principios de derechos humanos. Y en este caso es interesante pensar que esa es una dinámica que no cuesta el doble, sino que favorece a dos personas, una sola medida, digámoslo así, ¿no? O sea, estas medidas de inclusión concretamente para las instituciones de educación superior le son tan buenas a la estudiante mamá como al estudiante papá, ¿no? A lo mejor también podríamos estar viendo un cambio en los roles de géneros importantes. Como a la profesora, como a la... Y a cualquiera, incluso la que no tiene hijos, porque vas cambiando. Es decir, creo que ahí, Berenice, es muy importante, ¿no? ¿Qué tanta tiene apertura las universidades para dialogar lo que ustedes han encontrado en esta primera radiografía? ¿Hay una ruta para dialogar con las universidades? ¿Qué han pensado hacer con ello, además de decir, hey, aquí está? Pues en este momento nosotros igual vamos a seguir como con esta misma ruta, ¿no? Estamos trabajando con un observatorio que forma parte de la ANUYES, entonces ese va a ser un buen momento para seguir tocando puertas con las universidades y decirles, bueno, acá está esto, y entonces sí reconocer la apertura, porque si bien te digo, como comentaba hace rato, hay universidades, instituciones de educación superior que ya tienen iniciativas, pues estas iniciativas pueden mejorarse, ¿no? Pueden impactar, ¿no? De mejor manera si se hace, ¿no? Con el conocimiento de sus poblaciones. Mira, ¿qué más hacer? Digo, la Redim tiene un papel fundamental y ha logrado cosas muy importantes en materia de derechos humanos de la niñez en nuestro país. Y esto no es menor. Me parece que es un
un espacio que del poco se habla, ¿no? Seguramente ya lo resolvieron y si no lo resolvieron, pues no sé, pero no se habla, es decir, no está ahí. Y me parece muy importante lo que ustedes encontraron y por eso pues estamos haciendo esta entrevista, porque es colocar y sacarlo de la oscuridad, ponerlo en la luz pública y empezar a hablar de ello. ¿Qué ruta le ves desde Redim para poder ir haciendo de esto un instrumento que favorezca realmente a la transformación? Sí, gracias, Lucía, y gracias porque en Violeta Radio siempre nos hemos dado cuenta de que cachan esa mirada, ¿no? Esa otra propuesta que podemos estar haciendo desde la agenda de infancias para entender que no solo es de infancias y adolescencias, sino es de justicia, es de equidad, es de humanismo, es de cuidar lo humano y la vida, ¿no? La ruta que le vemos a esto es, por supuesto, acompañar a la Organización de Estados Iberoamericanos en esta iniciativa, porque justo es muy innovadora y porque también nos hemos dado cuenta que en el gran diálogo nacional que se está entablando sobre el sistema de cuidados y que si los cuidados comunitarios, colectivos, etcétera, hay poca visibilidad, ¿no?, de lo que implican infancias y adolescencias. Yo acá en mi oficina al lado tengo una foto que les quiero contar para quienes nos escuchan. Es una niña que no llega a los 11 años con un rebozo en el cual está cargando a su hermana chiquita, que no debe de llegar al año, y al mismo tiempo se está haciendo cargo de reunir una serie de sillas que hubo en una gran plaza, etcétera, ¿no? ¿Quiénes están cuidando? ¿Nada más son las personas adultas las que están cuidando? No es cierto, ¿no? ¿De qué cuidamos a los niños y niñas? No es nada más de que no se quemen en la casa si están solos, etcétera. Hay que cuidarles también, pues, de un México bien adverso, ¿no? Y de un México en donde hoy por hoy no se puede dejar a los niños y niñas solos, en donde chicas y chicos no pueden jugar en la calle, en donde tenemos que hablar de reclutamiento, de trata, de desaparición, todos estos temas de los que hemos hablado acá también con ustedes, ¿no? Y nos interesa mucho que en esta gran como toma de conciencia que a México le está implicando hablar de cuidados en un sentido pues muy lindo. A mí me gusta mucho, o sea, es amoroso, atiende la vida, en esta buena dimensión que tiene, que no se olvide esto, ¿no? Que no se olvide que chicas y chicos tienen ahí también su presencia y su voz. Y bueno, seguir acompañando esto quiere decir, te diría, acompañar incluso la posibilidad que esos y esas adolescentes que ahorita están por entrar a la universidad muy pronto conozcan ese México más justo, con universidades que les reciban haciendo ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos si así lo decidieron, ¿no? Y para quien quiera adentrarse a la radiografía, saber qué otros elementos hay, está en un sitio web. ¿Dónde se puede acceder a ella, Berenice? La página web de ambas instituciones, tanto de Redim como de la OEI en México. Ahorita les podemos dejar el enlace para que ustedes también lo compartan. Ahí está disponible y es de acceso gratuito, ¿no? Cualquier persona puede verlo, descargarlo y sobre todo comentarlo, difundirlo, ¿no? Y que las instancias, que las universidades lo conozcan. Las universidades, las estudiantes, Tania. Las universidades, las estudiantes, por ejemplo, los departamentos de recursos humanos en las universidades, quienes diseñan la currícula, etcétera, y sería súper interesante que después de la atención de este estudio pueda haber, mismo en Anuyes, ya lo decía Bere, o en otros espacios, estudios de las propias universidades para diagnosticarse. Claro. ¿No? Creo que esto es un no visto. Como es un no visto y por eso es innovador, no van a tener datos. Hasta que no hagan las encuestas al interior de su comunidad, no se van a dar cuenta de que esta es una realidad, ¿no? Y ojalá ese sea un momento gozoso en el cual se entienda que hay algunos ajustes que hacer que pueden posibilitar no solo una vida mejor, sino un estándar académico mejor. Si le pones el camino más lícito a las profesoras, a las estudiantes, a las y los,
pues eso también puede redundar en un beneficio académico, hasta económico, etcétera, y ojalá se haga, ¿no? Porque en el estudio que presentamos, bueno, se cruzó la pandemia, muchísimos varones no contestaron, por ejemplo, fue una encuesta que muchas más mujeres contestaron, entonces sería muy interesante que las universidades se vean contagiadas, que lean y conozcan el estudio, pero que digan, que sepan, ¿no, Veré? Que ya pueden y deben hacer el suyo. Y ya tienen un primer insumo del cual arrancar, no parten de cero. Creo que esta radiografía, eso es lo que da, ¿no? Da como muchas pistas de por dónde, para dónde y qué hacer. Y esta entrevista me da muchísimo gusto hacerla por quien es y por lo que significa también. Así que le doy la más cordial bienvenida a María Luisa Aguilar, que pues recientemente queda a cargo de una de las instituciones, de las organizaciones más trascendentes, yo diría, en nuestro país, en materia de la defensa de los derechos humanos de las víctimas en concreto de graves violaciones a estos derechos. Y hablo del Centro PRO como lo conocemos, este centro tan importante, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, como le digo, como lo conocemos, el Centro PRO, que ha llevado casos emblemáticos a lo largo de su historia y hoy será dirigido precisamente por María Luisa Aguilar. María Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por las palabras al Centro PRO. Muy contenta de estar con ustedes, como siempre. Pues llegas al Centro PRO, llegas en un momento complicado en la vida del país y del mundo, porque lo que estamos teniendo no solamente es a Donald Trump al lado con todo el tema migratorio, sino también ahora esta escalada bélica entre Israel, Irán, Estados Unidos, en fin. ¿Qué miras tú, siendo ya directora del Centro PRO, los retos que te van a tocar enfrentar, María Luisa? Sí, sin duda, este momento es un momento muy complicado en la esfera internacional, como lo mencionas. Creo que también se pueden ver cómo diversos países han estado alejándose de los principios democráticos y vemos también a nivel nacional un contexto muy preocupante en temas de violencia, de la perpetuidad de la crisis sobre desapariciones, de la profundización del poder militar en el país, de varios retrocesos en materia de derechos, en temas de transparencia, de seguridad personal con las reformas a prisión preventiva oficiosa. Sin duda la preocupación que hemos expresado muchos y muchos en lo que va a ser el impacto de la última elección del Poder Judicial, a la par de que claramente también hay otras cosas que están cambiando y que hay que reconocer sobre cómo ponemos en el centro de las discusiones los temas más relacionados a derechos económicos, sociales y culturales, como las reformas en materia de igualdad sustantiva, etcétera. Creo que son momentos que tienen muchos retos y que el reto mayor es desde las organizaciones de derechos humanos seguir defendiendo el espacio cívico y fortaleciéndolo para tener, pues, es un espacio crítico que sea amplio y que pueda ser diverso y que pueda mantener voces de propuestas como las que hemos hecho desde organizaciones como la propia CIMAC, pero también el Centro PRO. Pues recibes una institución que decía tiene un nombre, una presencia, una historia, un legado muy importante. ¿Hacia dónde lo piensas encaminar, Malú? ¿Cuáles son las prioridades como directora? ¿Qué veremos con este mandato? Sí, bueno, como bien mencionas, el Centro PRO es una organización que tiene más de 36 años de historia, una historia que ha sido compleja en todos estos años, que ha sido liderada por múltiples defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos que han enfrentado estos retos. Y para nosotros en este momento nos parece en el equipo que los retos son estos, ¿no? Por un lado, poder
desde una voz crítica, pero también propositiva, señalar dónde están nuestras preocupaciones en materia del fortalecimiento del espacio cívico, dónde están nuestras preocupaciones en lo que vemos como señales que pueden llevarnos a la erosión de la democracia en México, y sobre todo, y lo más importante que ha sido el centro de la historia del PRO, el garantizar que el Centro PRO siga siendo una casa de puertas abiertas para quienes más lo necesitan, que son los grupos vulnerables que encontramos todos los días, que llegan a nuestras oficinas a pedir una asesoría legal, como las familias de personas desaparecidas, mujeres que han sido sujetas a violencia, a tortura, y que podamos distinguir cuáles son las diferencias de ese tipo de agresiones, y muchos otros grupos que servimos todos los días en el Centro PRO. A ver, llegas en una coyuntura donde llegamos todas, donde es el tiempo de mujeres, y a la par un cierre de este espacio cívico. ¿Crees que el que seas la directora, es decir, una mujer que ocupe la dirección del Centro PRO en medio de esta coyuntura, te facilita, te lo pongo así, te facilita, o será un poco más complicado? Bueno, yo primero creo que el que una mujer llegue a la dirección del Centro PRO significa un reconocimiento al trabajo de muchas defensoras que han construido esta institución, y diría que además a muchas defensoras que llegaron a nuestras oficinas primero como víctimas buscando algún tipo de asesoría, y que después nos han ayudado a nosotras a entender cuáles son los impactos diferenciados de estas violencias, de estas violaciones a sus derechos, que a veces no somos capaces de distinguir cuando hablamos de manera más amplia sobre violaciones graves a derechos humanos. Y creo que eso lo hará distinto, en lógica de que pues para las defensoras que somos parte del Centro PRO ha sido muy importante poder hacer estas distinciones, y me parece que es lo mínimo que podemos hacer en la organización. Dicho eso, y creo que ahí tú lo conoces bien, siempre, aunque en nuestro sector hay una participación muy amplia de mujeres, y de mujeres en tomas en puestos de decisión, las interlocuciones con el Estado siempre son distintas, ¿no? Siempre hay un trabajo más relevante que hacer como mujeres ante las interlocuciones en temas de acceso a la justicia, con instituciones de procuración de justicia que son todavía muy machistas. Uh-huh. Sí, y creo que ahí pues muchas y muchos hemos dado la batalla en distintos momentos, y todavía tendremos que seguir picando piedra. Y muchas veces se desconoce la trayectoria de las mujeres que van llegando, y pareciera, sobre todo lo digo porque en estos momentos pareciera que es la cuota, ¿no? La cuota, a veces se cree que las mujeres llegan a estos encargos porque ya les tocaba, para que se viera políticamente correcto. Pero tú tienes una trayectoria larga, no solo dentro del Centro PRO, sino como defensora. Cuéntanos un poco quién es María Luisa Aguilar Malú, como la conocemos cariñosamente. No, muchas gracias por las palabras, Lucía. Yo, como te decía, he aprendido de muchas defensoras en distintos contextos. En realidad, mi experiencia inicial en temas de derechos humanos eran más académicas y de organismos internacionales, hasta que llegué a acompañar directamente a víctimas en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en Tlachinolan, como le conocemos de cariño, Tlachi, en la montaña de Guerrero, y ahí tuve la oportunidad de aprender de colegas de la región que acompañaban a
a víctimas de violaciones graves muy directamente, en contextos de mucha precariedad, con mucha discriminación de distintos aspectos, discriminación en contra de mujeres, pero pues en realidad fue donde aprendí a hacer el trabajo tan cercano con víctimas, con mujeres muy valientes que decidieron levantar la voz en contra de violencias castrenses, violencia sexual, etcétera. Y después en 2016 llegué al Centro PRO, al área internacional que coordiné por cerca de 5 años, también haciendo un trabajo más de incidencia, de propuesta frente a instituciones, pero acompañando muy de cerca a familias de personas desaparecidas, a otras víctimas de violencia sexual cometida por elementos del Estado, un trabajo que ha hecho el Centro PRO por muchos años y también en las denuncias de los impactos que tiene la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, que es un tema clave para el Centro PRO en los últimos 15 años. Y me parece muy importante señalarlo precisamente por eso que tú compartías. Nunca es fácil, las mujeres tienen que demostrar doble, triple que tienen capacidades, y vale la pena recordar pues la trayectoria de quien hoy va a ocupar o que ya ocupa pues la dirección del Centro PRO. Y hablábamos del espacio cívico y yo te decía, llegas en un momento complejo, tal vez en otro momento era mucho más fácil dialogar con las autoridades, estar sentada y llegas con un momento en que el centro mismo fue señalado en más de una ocasión como un adversario que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un intermediario, una organización que influía de alguna manera perversa con las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en fin, viviste el espionaje con Pegasus. ¿Qué miras hoy en términos de posibilidad de diálogo con las autoridades? ¿Tú ves posibilidades de ese espacio cívico, de esa construcción de diálogo con las autoridades, con todos los temas que el Centro PRO tiene? Sí, bueno, desde el Centro PRO fuimos muy claros en la última administración de decir que estos mensajes de deslegitimación que había en contra del centro, pero en general de las organizaciones de derechos humanos, tenían impactos severos en la posibilidad de construir un espacio cívico vibrante, que propositivo, etcétera. Y a nosotros nos parece que aunque ahora no vemos este tipo de campañas de deslegitimación tan directas o tan abiertas desde la tribuna presidencial, lamentablemente todavía estamos viendo los rezagos y los impactos de esta campaña más amplia en contra de la sociedad civil. ¿Qué mensaje, Perdón, María Luisa, ¿qué mensaje mandarías precisamente en esta coyuntura donde pareciera que los derechos humanos ya es historia a veces del pasado, que ya tenemos todo resuelto o casi, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría mandar? Sí, pues yo pensaría que el mensaje más claro es el ver la realidad del día a día de las familias de personas desaparecidas, de las madres de personas desaparecidas que todos los días se levantan a buscar a un ser querido, que les encontramos en las calles pegando fichas, dando información, solicitando interlocución con las autoridades, marchando los 10 de mayo. Creo que es un poco difícil el no ver la realidad frente a un discurso que es eso, que es un discurso, ¿no? De que ya no se cometen violaciones a derechos humanos en México. Llamaría más bien a escuchar a aquellas que están todos los días pidiendo la asistencia del Estado,
que saben que requieren de un Estado fuerte, con posibilidades de darles respuestas. Y además, pensaría que el otro llamado es a que vean en las organizaciones de la sociedad civil, tanto la sociedad como las autoridades, a una posibilidad de alianza, de una voz que seguramente será crítica, pero que también podemos dar propuestas y que podemos ayudar a generar acciones concretas de cambio para mantener tanto el espacio cívico abierto, pero también propuestas en los temas centrales de la agenda de seguridad y justicia, como los que son el tema de desaparición. Pues María Luisa, te agradecemos muchísimo la entrevista de hoy, te deseamos lo mejor en este emprendimiento que empieza, pero que tiene tras de sí una trayectoria muy importante que respalda tu llegada a la dirección del Centro PRO. Muchas gracias por esta conversación. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.